La renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien señaló al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del DAPRE de presionarla para hacer nombramientos en la entidad. Rocío Franco, ¿qué fue lo que pasó? Pues muy temprano, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, da a conocer su carta de renuncia dirigida al presidente de la República. Dice que los hechos de supuesta injerencia se vienen produciendo desde abril y menciona a Armando Benedetti y a la actual directora del DAPRE. Ella señala que en varias ocasiones, le habrían manifestado la necesidad de sacar a algunas personas del ministerio e incluir a otras, que incluso esas hojas de vida recibidas no contaban con suficiente idoneidad. Ha señalado que toda esta situación le genera presiones y le dice al presidente de la República que él sabe de su talante, que ella no permite ninguna presión y que por tanto se va, da un paso al costado. Hablamos también con el ministro del Interior sobre qué conocía esta situación y este es el reporte. El nuevo hecho que desconcierta al interior del gobierno lo protagonizó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Muy temprano dio a conocer su carta de renuncia de una página donde aseguró que se apartaba del cargo por presiones que venía recibiendo para hacer cambios en su cartera. Hoy he decidido tomar esta decisión y dar un paso al costado a pesar de ser feliz en este cargo y poder realizar acciones en favor de la justicia y las diversas personas, puesto que en las últimas semanas se vienen realizando intentos de injerencia en la cartera que hoy dirijo. Presidente, usted lo conoce muy bien. Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias, ni intereses políticos. Minutos después, en entrevista con Noticias Caracol, precisó el alcance de las afirmaciones que consignó en la carta. Técnicamente ya hay cosas que, pues como lo que sucedió con Washington cuando yo me voy, y es la llamada de que van a poner un encargado en el Ministerio de Justicia cuando yo tenía de encargado al secretario general, pues significa también que no, ya no es tiempo de quedarse allí. Pero no fue solo la explicación de su afirmación. La ministra dio los nombres de quienes estarían intentando interferir en sus decisiones e imponer funcionarios en su cartera. Técnicamente nunca me lo pidió el presidente de la República, directamente me llamó Ángel Rodríguez y Armando Benedetti para decirlo, y sobre esos supuestos no sé por qué razón lo hacen, pero de lo que puedo decir es que yo recibí las llamadas de ellos, mensajes, como yo digo, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y después se desaparecen porque obviamente ahora hay una modalidad que de todos modos también se puede recuperar y sobre esa base creo que ya llegó un momento de dar el paso al costado. Y dijo la ministra que parte de esas injerencias tuvieron relación con el director de la USPEC, entidad que administra las cárceles, y con el director de drogas, entidades adscritas al ministerio que estaba en su cargo. Según Ángela María Buitrago, esto fue lo que le pidió Armando Benedetti. Y me dice, por orden del presidente hay que sacarlo, y hay que sacarlo, y le digo yo, mire, yo no entiendo por qué lo van a sacar, pero además yo no soy la competente para sacarlo, porque ese nombramiento es del presidente de la República, y sobre esos supuestos, pues yo no tengo la competencia para hacerlo, pero que tenía que sacar la resolución inmediatamente. La ministra defendió a los funcionarios, uno de los cuales, el director de la USPEC, al final fue retirado de su cargo. Yo creo que también hay que tenerle respeto a las personas. Las personas prestan un servicio, pero las personas también no son simplemente muebles que usted hoy quita y pone, sino que hay que mirar los resultados y desde ese punto de vista también la capacidad. Poco antes de las revelaciones y explicaciones de la ministra en Noticias Caracol, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a esas injerencias expresadas en la carta de la ministra, negando su participación en las injerencias denunciadas por ella. La ministra de Justicia está señalando que se va del gobierno porque ha recibido llamadas del DAPRE y del Ministerio del Interior que usted dirige precisamente para hacer cambios al interior del Ministerio de Justicia. ¿Del Ministerio del Interior? Sí, señor, está diciendo eso. No, del Ministerio del Interior no. No puede decir eso, yo no he dicho eso. Y está señalando no que va a presentar la renuncia y que se va por esa razón, ministro. No, yo no tengo primero potestad, ni facultad, ni poder para pedir renuncia. Sí. No he hablado con ella. Denunció la ministra que las hojas de vida que propusieron para reemplazar a estas personas no cumplen con el perfil requerido y dijo que intentó hablar con el presidente, pero no lo logró. La ministra señala que espera la llegada del presidente para que haga trámite de la renuncia, que es irrevocable y se haría efectiva el 1 de junio.
Rocío, y aunque la oposición y el gobierno revivieron la hundida reforma laboral, los tiempos para su trámite son muy limitados, por lo que la discusión de esta iniciativa tendrá que avanzar. Daniel Ortiz, buenas tardes. ¿Cuántos días tiene el Senado y quiénes serán los ponentes? Catalina, buenas tardes. El Senado de la República tiene 37 días a partir de este momento para tramitar la reforma laboral. Recordemos que inicialmente estaba en la Comisión Séptima, esa comisión la hundió, sin embargo, en ese momento entra la discusión en la Comisión Cuarta. Precisamente, los integrantes de esta comisión, los 15 senadores, han estado reunidos durante este día para definir quiénes van a ser los ponentes de este proyecto tan importante para el país y que ha generado además tantas divisiones. Ellos han dicho que van a ser 8 ponentes de diferentes vertientes políticas con el objetivo de garantizar que las ideas de todas las colectividades estén incluidas precisamente en esa reforma laboral. La lista que se tiene hasta este momento de los 8 ponentes es la siguiente: Aida Abella, del Pacto Histórico; John Jairo Roldán, del Partido Liberal; Carlos Meisel, del Centro Democrático; Sami Merek, del Partido Conservador. También encontramos a Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical; Richard Fuenlatala, de AICO; Angélica Lozano, quien es la presidenta de esta comisión de Alianza Verde; y finalmente Juan Felipe Lemos, quien va a ser el coordinador y pertenece al partido de la U. ¿Qué viene para esta reforma laboral y cuáles son los tiempos de este proyecto? A continuación les contamos. La carrera contrarreloj inició. Desde hoy el Senado tiene 37 días para tramitar la reforma laboral que, a pesar de haber sido hundida en la Comisión Séptima, revivió por votación tanto del Gobierno Nacional como la oposición. El Senado tiene que estar a la altura de los colombianos. En 37 días tenemos que cumplir y sacar una ley que le sirva a la gente, que sea seria, no con pañitos de agua tibia ni una ley aguada. Eso implica que hoy arrancamos todo el procedimiento. Necesitamos que los trabajadores, los empresarios pequeños, medianos, grandes, porque las reglas impactan distinto a la tienda de barrio que a una multinacional. Los sindicatos, los trabajadores, los gremios, la academia, tiene que ser incorporada a todo lo que se ha hablado durante este tiempo y llegar a un acuerdo. Lo que no puede suceder, que no nos vaya a suceder, es que esta resurrección de la reforma laboral termine en un nuevo entierro, lo cual sería una enorme frustración. La decisión estará en manos de los 15 senadores que integran la Comisión Cuarta. 3 liberales, 2 de Cambio Radical, 2 del Centro Democrático, 2 de la U, 2 conservadores, 1 senadora de la Alianza Verde, 1 de la Alianza Democrática Amplia, 1 de AICO y 1 senadora de la Unión Patriótica. El primer paso será la designación de los ponentes. Designamos un grupo colectivo. Senadores de oposición, de gobierno e independientes tienen que coger los 88 artículos que aprobó la plenaria de la Cámara en segundo debate, analizarlos y decidir, llegar a acuerdos. Cuando los 8 senadores seleccionados presenten la ponencia, iniciará el debate en la comisión, un trámite que por lo menos podría tardar una semana. Si la comisión aprueba el proyecto, este pasaría a la plenaria del Senado, lo cual tomaría 8 días más. Mientras se rinden ponencias, generalmente son 8 días. Ya vamos sobre 2 semanas y media, casi 3, y son 5 en los 37 días. Todo esto se tiene que dar antes del 20 de junio, so pena de que se archive definitivamente el proyecto. Mañana comenzarán las audiencias públicas y la presidenta de la Comisión Cuarta, Angélica Lozano, ha señalado que se trabajará de lunes a sábado para poder concertar la reforma, que el Congreso la apruebe en todo o en parte. De aprobarse eventualmente en la Comisión Cuarta y plenaria, la reforma pasaría a conciliación en Cámara de Representantes y Senado. Hoy hay 3 escenarios posibles. 1. Se aprueba la reforma laboral con los estándares de la consulta a las 12 preguntas. Por tanto, eso anularía cualquier posibilidad de consulta en el futuro. 2. Se hunde la reforma laboral y esto pues llevaría a que el gobierno tuviera nuevamente fuerza para erradicar otra consulta o otra figura. O 3, se aprueba una mini reforma laboral. Así las cosas, aunque es probable que la reforma laboral pueda hacer su tránsito con los 2 debates que le faltan, el tiempo apremia y podría convertirse en la piedra en el zapato para el gobierno nacional. 37 días le queda entonces al Senado de la República para tramitar la reforma laboral que fue revivida tanto por la oposición como el gobierno nacional. Es importante mencionar que lo que han indicado desde la Comisión Cuarta del Senado de la República es que van a trabajar de lunes a sábado de manera incansable, dicen ellos, para poder hacer este trámite de la reforma laboral.
Daniel, gracias. Y en medio del panorama político que se vive en el país, diferentes sectores se han unido para hacer un llamado al gobierno nacional y a la oposición para que haya un diálogo sereno y respetuoso para buscar salidas a las diferencias. En esta primera parte habla la Iglesia en Colombia y la iniciativa Compromiso Valle. Nosotros invitamos a que desde todos los ángulos, de todos los sectores del país, reflexionemos y mantengamos la fidelidad a nuestros principios de paz, de una nación fraterna, de una nación capaz de salir adelante, de superar las dificultades, de mantener la fidelidad a los principios, de mantener la capacidad también de escucha, porque sin escucha es imposible dialogar. Tenemos tantas cosas también tan buenas como colombianos que tenemos que unirnos. No podemos quedarnos en lo que nos separa, sino en lo que nos une, sin pretender que todos pensemos igual. Y repito, desde el Valle del Cauca, Compromiso Valle es una iniciativa que en un momento muy complejo de país ha demostrado que si nos escuchamos, si nos entendemos, si entendemos las realidades sociales, pero sobre todo si trabajamos juntos, empresarios, comunidad, el sector público, podemos encontrar grandes logros. A estas voces, más sectores se suman a este llamado en medio de la tensión que hay en el país. En esta ocasión habla la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, y el alcalde de Cartagena. Al gobierno y al Congreso los invitamos a que nos sentemos y lleguemos a un punto de encuentro en donde podamos hacer todas estas reformas de manera paulatina, de manera progresiva, y démosle al país la reforma que necesita, en vez de estar buscando la manera de seguir desgarrando la patria entre extremos ideológicos. ACOPI le apuesta a la razón, al equilibrio y le apuesta al respeto de los derechos de los trabajadores sin comprometer la estabilidad y el futuro económico de las empresas del país. El proyecto de reforma laboral que revivió el Senado y que ahora reanudará su debate en la Comisión Cuarta de esa corporación contiene muchas iniciativas de cambio en materia laboral. Luisa Fernández, este proyecto, ¿qué tanto recoge de las propuestas que había en la hundida consulta popular? Buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Recoge casi que la totalidad de las preguntas que había propuesto el Gobierno Nacional en esa consulta que se hundió ayer en la plenaria del Senado. Especialmente los derechos individuales de los trabajadores estaban tanto en la consulta popular como en el proyecto de reforma laboral que se revivió para ser debatido en la Comisión Cuarta de Senado en los próximos días. Con esto le hablo de la jornada laboral, le hablo también del tipo de contratación que se debe desarrollar en el sistema laboral colombiano. Por supuesto, lo que ha trabajado mucho el gobierno en cuanto a la propuesta inicial en todos los proyectos que ha presentado de reforma laboral y que tienen que ver con los derechos de los trabajadores en escenarios como las plataformas digitales, los campesinos, entre otros. En el siguiente informe, lo que se revive en ese proyecto de reforma laboral. El sistema laboral tendría modificaciones, especialmente en los derechos individuales de los trabajadores, como la contratación. La regla general serían los contratos a término indefinido. Los a término fijo solo podrán celebrarse por máximo 4 años y los de prestación de servicios serán regulados. Por otro lado, la jornada laboral se definiría así: la diurna de 6 de la mañana a 7 de la noche y la nocturna de 7 de la noche a 6 de la mañana. Si trabaja un domingo o un festivo, el pago o el recargo será del 100%. Para quienes estén cerrando la vida académica y pasen a un contrato de aprendizaje, la remuneración estaría entre el 60% de un salario mínimo mensual legal vigente y un salario mínimo completo. El capítulo para trabajadores de plataforma de reparto define una relación laboral dependiente o independiente con la empresa, además una afiliación a seguridad social. Y como iniciativa a nuevas dinámicas laborales se incluye el teletrabajo transnacional, es decir, trabajar con empresas colombianas desde el exterior. Los gremios hoy afirman que este documento, con varias modificaciones, es una oportunidad para sacar una buena reforma laboral. Es una oportunidad que siempre hemos pedido y que se haga en el Congreso de la República. Por eso es muy importante que en la Comisión Cuarta no haya esas presiones y por eso invitamos al gobierno a que con decencia, con argumentos y no con pretensiones donde se está diciendo que son corruptos, vendidos, tramposos. Eso no puede ser el léxico que se tiene que tener en una democracia. El capítulo de derechos colectivos o sindicales fue recortado casi en su totalidad y la oportunidad de restablecer parte de ese capítulo se fue con la consulta. Las centrales obreras
con otras organizaciones sociales y populares y políticas, estamos preparando para el próximo lunes, 19 de mayo, un gran encuentro, una gran cumbre social, popular y política para coordinar y unificar las acciones que vamos a realizar, para dar cuenta en el país de nuestros derechos y de nuestros intereses generales en defensa del pueblo. Ahora será primero en la Comisión Cuarta de Senado y luego en la plenaria donde se definirá el futuro de ese proyecto. Presidente. Haciendo una comparación y revisando tanto el articulado del proyecto de reforma laboral como las preguntas de la consulta popular que se hundió, encontramos que hay 3 preguntas en particular que tal vez no están de manera implícita en ese documento de reforma laboral. Tiene que ver con la pregunta 3, en donde se habla de créditos o incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas. También de la pregunta 12, en donde se hablaba de un bono pensional para campesinos y campesinas. Y en la pregunta 8, en donde se habla de las condiciones laborales de los campesinos, que si bien en la iniciativa de reforma laboral, cuando recién inició su debate, sí estaban para su tercer debate, que es donde se revive en la Comisión Cuarta de Senado, pues no está contemplado. El Gobierno Nacional ya ha dicho y personas del Pacto Histórico ya han dicho que van a presentar estas modificaciones o propuestas nuevamente para ese debate que se reinicia en la Comisión Cuarta, Cata. Pues ya veremos, Luisa, gracias. El Senado hundió la consulta popular, como ya vimos, pero el conteo de los votos terminó en un fuerte altercado entre Armando Benedetti, el secretario del Senado, donde el ministro acusó de fraude a la mesa directiva del Senado. ¿Cuál fue la razón de la acusación que provocó ese fuerte reclamo y el anuncio de acciones legales por parte del ministro del Interior y quienes apoyaron y negaron la consulta? Se lo preguntamos a nuestros periodistas políticos María Camila Roa y Nicolás Rojas, compañeros. Catalina, sí, esta sin duda alguna es la noticia política que marca la agenda nacional el día de hoy. El hundimiento de la consulta popular con 49 votos y ya con unas horas de reposo hemos podido hacer el análisis de lo que pasó y escuchar a los diferentes sectores que Nicolás entonces dice la mesa directiva que se mantiene en que hubo respeto a las garantías, pero dice el partido de gobierno que hubo marrullerías y fraude. Sí, María Camila, varias llamadas que hemos realizado a lo largo de esta mañana. Hay que señalar que pues, lo que sucede en la plenaria del Senado abre 2 escenarios. Un escenario jurídico donde el Pacto Histórico prepara un arsenal de tutelas que van a instaurar precisamente ante los organismos competentes para que se revoque la votación. Y por otro lado el escenario político, y es ver qué va a pasar con la reforma laboral que se revive y con la mini reforma del Partido Liberal, María Camila, que hay que decirlo, tienen que aprobarse en tiempo récord, de aquí al 20 de junio. Sí, señor. ¿Cómo fue la votación y cuáles son esos 2 votos de la discordia? Aquí está la crónica. Con señalamientos de fraude, marrullerías y falta de garantías a la hora de votar la consulta popular, hoy los reflectores están sobre el proceso. El registro data que a las 3 de la tarde y 58 minutos en punto, justo después de que se reviviera la reforma laboral, el presidente del Senado dio la orden para que se abriera el registro para votar la consulta. Está abierto el registro, señor presidente. Empieza a correr el tiempo y el secretario hace el siguiente llamado, usual a la hora de votar. Por favor, los señores asistentes, ayudar a los senadores para que puedan ejercer el derecho al voto. Incluso se alcanza a percibir el sonido de las campanas, famosas en la dinámica legislativa por lo duro que suenan, con el fin de atraer a los congresistas que no están en la plenaria. Escuchen. Desde ese momento, el ministro del Interior se acerca al puesto del presidente del Senado, al igual que senadores de otras bancadas. Ha transcurrido más de 1 minuto en el que han votado 41 senadores por el sí y 38 por el no, para un total de 79 votos. El secretario empieza a registrar los votos manuales. Senador Iván Cepeda vota sí de manera manual. Muchos, incluidos los congresistas de la bancada de gobierno, grababan el momento como muestra de la conciencia de que pronto terminaría el proceso, mientras los líderes de las bancadas revoloteaban por la plenaria llamando a los que faltaban para votar. A las 3:59 con 35 segundos, observen el tablero, se iguala la votación, 44 votos por el sí y 44 por el no. Segundos después, el no toma la delantera. Para este momento habían pasado 2 minutos exactos desde que se abrió el registro para votar y se escucha una voz que pide que se cierre la votación. El presidente da la orden. Señor secretario, cierra el registro, anuncie el resultado. El tiempo para votar se detiene a los 2 minutos y 21 segundos desde el inicio de la votación.
Cerrado el registro, el secretario hace algunas claridades sobre los votos manuales. Está por el no, senador. Y es ahí cuando menciona el voto de la discordia, el del senador Edgar Díaz. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el sí. Por el sí. Con el voto manual del senador Edgar Díaz por el no. Hubo discusión sobre si se puede o no hacer la claridad sobre el voto manual. Pero es que, perdón, senador, es que el voto es manual y puede hacer su aclaración. Es ahí cuando se da el momento de mayor tensión por este impasse y termina en el ministro del Interior salido de sus cabales. Sobre la claridad de su voto habló el senador en cuestión, Edgar Díaz, en Noticias Caracol en vivo. Cuando estaban en la votación, sonó la campana, yo estaba en el baño, salí en carrera, corrí porque ya no alcanzaba a entrar a votar desde la manera electrónica y estaba el señor secretario rodeado de mucha gente. Estaba el ministro, estaban varios congresistas del pacto histórico y afines al gobierno, y yo de ahí le dije, Edgar Díaz, vota no. Y él dijo, Edgar Díaz, yo le dije, sí. Y salí y me fui para la curul, yo no vi ningún problema. Cuando estaba en la curul, ¿qué Edgar Díaz cómo vota? Yo le dije, vota no. O sea, vota no, volví a ratificar mi voto. Incluso se observa cómo celebra por el resultado en contra de la consulta. Sobre este episodio habló el ministro del Interior. Y lo que diga él importa poco porque se cierra la votación y él aclara el voto después de cerrada la votación. El gobierno y su coalición reclaman falta de garantías, asegurando que la senadora Marta Peralta no pudo votar por falta de tiempo. Y aquí por unos minutos no me pueden sacrificar mi vida de lucha, que he sido coherente, que he estado ahí firme, y eso no va a cambiar porque nosotros seguimos comprometidos. He radicado una tutela para que le ordene a la mesa directiva reabrir la votación de ayer, que deje sin efectos lo que se hizo el día de ayer. Sin embargo, otros congresistas de la Comisión Séptima consultados aseguran que estaban afuera del recinto a la hora de la votación con Peralta por el impedimento para participar en el debate anterior, y una vez escucharon las campanas corrieron a votar. Incluso alcanzó Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, que registró su voto a favor de la consulta. 12:55 minutos. Vamos a ver entonces, Nicolás, cómo fue el detalle de la votación. Cada una de las colectividades votaron de la siguiente manera. Van a ver ustedes en pantalla entonces los partidos políticos que integran la plenaria del Senado. Y si le parece, Nicolás, empecemos con la coalición de gobierno. El Pacto Histórico, que tuvo a favor de la consulta popular un total de 20 votos. Finalmente, Paulino Riascos, que es el disidente de esa bancada, votó sí a la consulta popular. Ahora vamos a la otra orilla, la oposición. El Centro Democrático contó con 13 votos negando la consulta popular. Hablamos del Partido Conservador, el del presidente del Senado, Efraín Cepeda. Por el no, 12 votos, y están, Nicolás, los conservadores petristas, que son Carlos Trujillo, eso no es un secreto para nadie, Miguel Barreto y Daniela Liliana Benavides. Imagínese, María Camila. Ahora vamos con Cambio Radical, un partido de oposición que tuvo 8 votos por el no, pero también algunos congresistas ausentes que le ayudaron de cierta manera al gobierno. Ana María Castañeda, quien es esposa de Mario Fernández Alcocer, quien fue candidato a la gobernación de Sucre y contó con el apoyo de En Marcha y también coavalado. Y es primo de la primera dama. Exactamente, María Camila. Didier Lobo, que fue vicepresidente del Senado, pero que también llega con un apoyo importante del Pacto Histórico, y Temístocles Ortega, quien fue embajador de Colombia en Chile. Hay algo importante, y es que usualmente Ana María Castañeda respalda también los movimientos del gobierno, y Temístocles Ortega pues es el disidente o el rebelde de Cambio Radical. Vamos con el Partido Liberal, dividido, como lo habíamos anunciado. Entonces por el no fueron 6 votos y por el sí 7 votos. Otro partido, el de la U, 4 votaron por el no y 6 por el sí. La Alianza Verde, aquí hay algo importante, Nicolás, y es que pues el voto por el no es de JP Hernández, por el sí hubo 5 votos, pero Angélica Lozano había dicho que si se votaba la apelación, si se revivía la reforma laboral, votaría en contra de la consulta. No votó, pero dice ella, explicando lo que se debe a que estaba en una entrevista y que no alcanzó a llegar a la plenaria. No, y desde la oposición están como muy pensativos con el papel de Angélica porque contaban con ese voto, María Camila. Vamos con
Casi, que contó con un voto en contra, Berenice Bedoya de la Comisión Séptima, y 3 que son cercanos a Juan Fernando Cristo, que apoyaron la consulta. Esos son Jairo Castellanos, Guido Echeverri y Gustavo Moreno. Finalmente apoyaron la consulta. Como se esperaba, nos vamos con comunes. Las 5 curules que nacen del acuerdo de paz votaron a favor de la consulta. Y el partido Inflexión, el MIRA, el que se pelearon, tanto el ministro Benedetti como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, sostuvieron reuniones con los 3 parlamentarios. Sin embargo, ellos se inclinaron por negar la consulta popular. Ahí vimos muy cercanos a los conservadores que hacen parte de la oposición al gobierno, a Esperanza Andrade, hablando con ellos y finalmente los convencen para que se sumen al no. Ada, Nicolás, un voto por el sí. Y finalmente nos vamos con AICO. ¿Qué pasó ahí? Ahí Richard fue adelantada a un partido que representa a las comunidades indígenas, que incluso este congresista pues es muy cercano a Jorge Enrique Robledo, que contaban con ese voto, ya le voy a contar el cuento, pero finalmente pues estaba ausente y no apoyó la consulta, y un voto que se cotiza al alza. Si le parece, primero registremos a Colombia Justa Libres, que votó en contra, esa es Lorena Ríos, y hablemos del voto de la discordia. Marta Peralta no pudo votar, dice ella que no alcanzó a llegar, pero hay senadores de la Comisión Séptima que nos dicen que estaban con ella fuera del recinto y que cuando ellos escucharon la campana, ellos corrieron a reintegrarse a la plenaria para poder votar, e incluso Wilson Arias, que es del Pacto Histórico y estaba fuera, pues entró y su voto quedó registrado, Nicolás. Claro, y es que María Camila, estos 3 senadores presentan pues una especie de documento para abstenerse de votar por el momento hasta que la plenaria definiera el impedimento, precisamente porque votaron en contra de la reforma laboral y pues se estaba definiendo si se revivía. ¿Qué fue lo que pasó y lo que me cuentan al interior del Pacto Histórico? Señalan que efectivamente Marta Peralta presenta su impedimento, ella sale del recinto, y cuando se va a votar la consulta, la estaban buscando, María Camila, por cielo y tierra, la llamaron, el tema es que no apareció, y no apareció después de que se negó la consulta. Nos cuentan fuentes que estuvieron presentes en el Pacto Histórico, tanto en la votación como en la reunión que se realizó horas más tarde en la Casa de Nariño. Hay que señalar lo siguiente, María Camila, que esa reunión duró 3 horas, y Marta Peralta ahí sí llegó, y me estaban contando lo siguiente, que ella dio sus explicaciones, ella dijo que se hicieron muy rápido las votaciones y efectivamente ella no alcanzó a llegar. Sin embargo, muchos le preguntaron, pero senadora, es que el impedimento se votó y 1 hora y 15 minutos después todos los senadores ya estaban en el recinto para votar, pero ella no supo explicar. Y lo que sí le puedo confirmar, María Camila, es que hay mucha molestia al interior del Pacto Histórico y del mismo presidente porque contaban con ese voto que hoy se cotiza al alza. Pues vamos a ver entonces el resultado final, el que finalmente deja la consulta por fuera de sus opciones para convocar a los colombianos. Fueron por el no 49 votos y por el sí, 2 votos más abajo, 47. Este fue el panorama, lo que pasó, Nicolás, y se vienen entonces las apelaciones y las demandas contra el resultado y la mesa directiva. Claro, María Camila, y otro asunto importante tiene que ver con el partido Mira, porque eso fue un partido de inflexión, yo le estaba contando en medio de la discusión, y se presentaron 2 reuniones de alto nivel. Una que sucedió el día martes en la noche, entre los 8 senadores de la Comisión Séptima, con Ana Paola Gudelo, que es la senadora cristiana del Mira, que votó en contra de la reforma laboral. Ellos explicaron las razones por las cuales no se tenía que apoyar la consulta popular. Ella dijo, vamos a consultarlo en bancada, pero tenemos una reunión al otro día, el día jueves, en la Comisión Primera con el ministro Armando Benedetti. El tema es que no los convenció Benedetti, hablaron de la Dirección de Asuntos Religiosos, sin embargo el Mira no les creyó mucho, y lo que me dicen es que finalmente, María Camila, ellos se inclinaron por negar la consulta popular. Pues ahí está el resultado que viene ahora. Como lo escuchábamos, este proyecto va a la Comisión Cuarta, que preside hoy Angélica Lozano. Tiene 5 semanas para su trámite, pero ya el gobierno está hablando de un nuevo mecanismo democrático. Ya veremos cuál es el que anuncia el presidente Gustavo Petro y su gabinete. Pues María Camila, Nicolás, la polémica crece por algo que ustedes justamente mencionaban, y es la ausencia en la votación en la consulta popular de 2 senadores de Cambio Radical que no estuvieron presentes. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, los senadores se iban a inmular de la decisión de la colectividad de votar no en bancada. El gobierno nacional contaba con la votación de varios congresistas para que la consulta popular fuera aprobada, y de ellos por Cambio Radical estaban Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, pero al momento de la votación no aparecieron. Anúncielo, está cerrado el registro.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, en diálogo con Blue Radio, confirmó que ellos estaban dispuestos a inmolarse, desobedeciendo la orden de su partido, Cambio Radical. Ellos estaban pensando en tomar la decisión, déjenme usar esta palabra que no es la que debe ser, pero es la que voy a usar, de inmolarse por la consulta y votar sí y asumir las consecuencias. Eso estaba previsto. La decisión del partido se tomó el martes 13 de mayo por mayorías para decirle no a la consulta y se acogieron a la ley de bancadas. Temístocles Ortega confirmó que él no iba a hacer caso. Evidentemente el partido había tomado la decisión mayoritaria de votar no a la consulta, pero mis convicciones, para mí es absolutamente imposible votar una decisión de estas en contra del querer popular. Y yo, por supuesto, era del criterio de votar sí a la consulta. ¿Sí se iba a inmolar? ¿Sí iba a ir con el gobierno? Iba a votar por mis convicciones. Con relación a la apelación que revivía la reforma laboral, hundida hace 2 meses en la Comisión Séptima, el congresista se mostró confuso. No recordaba cómo votó. ¿Usted votó la apelación de Ariel Ávila para revivir la reforma laboral? ¿Usted votó esa? Creo que tampoco alcancé a votarla, aunque yo estaba de acuerdo con la apelación. Pero no se acuerda si la votó, ¿sí o no? Pero sí. No recuerdo si la voté o no, pero yo estaba de acuerdo con la... Perdóneme, pero escúcheme un momento. ¿Cómo no se acuerda si votó o no una ley? La apelación, la reforma laboral. Sí. Porque estábamos en la sesión, repito, en un ambiente demasiado acalorado. Las votaciones ocurrieron de manera también muy rápida, muy pronta. Al momento de la publicación de esta nota, la senadora Ana María Castañeda no contestó sobre su ausencia a la hora de votar la consulta popular. Bien, para entender lo que está pasando y la diferencia entre consulta popular y reforma, les explicamos. En este caso en particular, la historia empezó así. El Congreso tramitaba una reforma presentada por el gobierno para cambiar las reglas de juego de la legislación laboral en Colombia. Era la reforma laboral. En una de las comisiones donde se tramitaba decidieron hundir esta iniciativa. Fue en ese momento que el presidente Petro decidió someter a consulta popular, un mecanismo de participación, los temas que estaban en esa reforma y que el Congreso había hundido. La consulta tenía que pasar por el Congreso para ser avalada. El gobierno elaboró 12 preguntas. Y las presentó al Senado, que ayer votó no y hundió esta consulta. En la misma sesión se votó para revivir la reforma laboral que se había hundido. Entonces, una cosa es la consulta y otra la reforma. Así contengan los mismos temas. Y para redondear, ¿qué es una consulta? Es un mecanismo de participación en la que se invita al pueblo a votar a través de preguntas si está o no de acuerdo con determinados temas. Ahora, ¿qué es una reforma? Es un proyecto que se discute en el Congreso y que tiene que pasar por varios debates para convertirse en ley de la República. En el caso de la reforma laboral, sigue su curso en el Congreso porque la revivieron y como el 20 de julio termina el periodo de sesiones, tienen 5 semanas para definir si se aprueba o no. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, pidió acatar la decisión del Senado sobre la consulta popular y a la tranquilidad pública frente a lo que se vio en la votación en el Congreso. Es deber de todos los colombianos, sin excepción, acatar la decisión del Senado en relación con la propuesta de consulta popular presentada por el Gobierno Nacional el pasado 1 de mayo. Es pertinente anotar que quedan abiertas vías institucionales para tramitar los temas de reforma laboral sobre los que versaba ese proyecto de consulta. El Procurador General de la Nación hace también un llamado vehemente a la tranquilidad pública. Todas las vías democráticas están abiertas y ellas deben propiciar la participación de todos los sectores interesados en los asuntos laborales. El Ministerio Público, como garante de la Constitución y de los derechos de los colombianos, desplegará sus atribuciones para que las controversias políticas se resuelvan dentro de la institucionalidad con las garantías propias de la separación de poderes. 1:07 p.m. Por su parte, los jóvenes, la ciudadanía y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDesarrollo, también enviaron mensajes de unión y calma a la oposición y al gobierno nacional. Los invitaron a pensar en unir el país. Sea este un momento para que nuestros líderes políticos tengan sabiduría, sensatez, cabeza fría,
para dirimir las diferencias políticas dentro de los canales institucionales, dentro de nuestra democracia. Colombia se ha distinguido por su estabilidad política, su estabilidad económica, y eso está fundamentado justamente en esa capacidad de dirimir los conflictos. La unidad no implica ausencia de diferencias, por supuesto que hay diferencias, pero siempre tramitadas dentro de la democracia, nuestras leyes y nuestra Constitución. Respetarse, porque si vivimos en un país que queremos paz y si no lo vemos en personas como la de los ministros, entonces ¿por qué le exigimos a la sociedad paz cuando ellos tampoco son éticos con lo que dicen y hablan? Colombia no está para ese tipo de discusiones y esas polarizaciones. Hay que hacerlo todo con cuidado y de manera democrática. La consulta popular, el resurgimiento de la reforma laboral y las posibles manifestaciones sociales en las calles están abriendo todo un debate en redes sociales. Hasta el momento hay más de 2 millones de publicaciones de los colombianos en torno a estos temas. Vamos a ver lo que sucede a esta hora en la red social X. 740.100 trinos hasta este momento registrados y aquí algunas de las principales tendencias. Senado ocupa el primer lugar, seguido de Congreso, nos robaron la consulta, Benedetti, Petro perdiste, estamos con ustedes y reforma laboral. Ahora veamos lo que sucede en la red social TikTok. 4.897 videos en esta red social en torno a este tema, tanto de líderes políticos como de colombianos que opinan acerca de lo que está sucediendo. Y en Facebook también tenemos un gran número de publicaciones, 986.000 publicaciones, sobre todo memes, fotografías y videos también que pueden llegar a alcanzar hasta las 500.000 reproducciones. Todo opiniones de colombianos frente a lo que está pasando con estos importantes temas para el país. Pero vamos a ver qué dicen los colombianos en algunos de los trinos. Jaime Sanín, por ejemplo, nos dice: la decisión del Senado de hundir la consulta popular de Petro es un error histórico y será gasolina extra para su campaña del pacto en 2026. Camilo Enríquez, por el contrario, dice: más gasolina era la consulta, que no la querían sacar por los derechos que hay que cumplirle a los trabajadores, sino para su politiquería. Esas son algunas de las opiniones de los colombianos. Hay quienes hacen más llamado a la calma y manifiestan su temor de lo que podría pasar en las calles del país. Dice Jairo Bolaños: no avanzamos, nos queda grande cambiar las cosas, somos remolinos de decepciones y bravuconadas dando vueltas en el mismo sitio. Y Jeffrey Valencia dice: ojalá todo salga bien y no estén abriendo una caja de Pandora de los otros 100 años de soledad buscando cerrar la que abrieron los que la antecedieron. Son algunas de las opiniones de los colombianos en este momento en redes sociales. Tatiana, gracias. Alcaldes y gobernadores del centro y la costa del país también se sumaron a la invitación al gobierno nacional y a la oposición para que haya cordura y consensos que frenen las tensiones. El pueblo colombiano tiene la capacidad de decidir su futuro por medio de la razón, del diálogo, de las instituciones y no por medio de canales externos a ello. Yo por eso hago un llamado como alcalde de Bogotá a la calma, a la sensatez. Un llamado para que cualquier diferencia que surja a raíz de reformas que están en discusión se tramite por los medios institucionales y no por temas que puedan llevar eventualmente a riesgos de que resurja la violencia política en nuestro país y nos generen nuevos baños de sangre. No hay que caer en el juego de la confrontación. La confrontación no es sana. De las confrontaciones no queda nada bueno. Siempre hay que dialogar y a partir de tener de pronto posiciones distintas, pensar en la solución de los problemas estructurales que tienen los colombianos. El país no aguanta una convulsión social. El país puede abrir espacios de conversación. Yo estoy de acuerdo que haya cabildo, yo estoy de acuerdo que haya asambleas populares, que haya marchas, que te puedas expresar, pero todo bajo el buen comportamiento, conservar la paz y la armonía.